Muy bien, comenzamos. El día de hoy vamos a ver el tema del CFDI de nómina. Como tal, pertenece de manera general al formato de la versión 3.3 del comprobante fiscal digital por Internet. Sin embargo, este CFDI tiene un complemento que es muy específico. Me refiero al complemento de la nómina. Este complemento ha venido evolucionando hasta llegar el día de hoy a la versión 1.2. ¿Cuáles fueron las modificaciones que se realizaron de la versión anterior y que inició vigencia en 2018 con la versión 1.2? Primero, la validación de los RFCs de los trabajadores. Es decir, que anteriormente se podían utilizar RFCs generados, RFCs eh, que habían sido creados a través de programas externos del SAT, inclusive intentar adivinar los mismos RFCs con la CURP de los trabajadores. Sin embargo, actualmente, desde 2018, con esa modificación, únicamente se pueden timbrar los RFCs que están inscritos en el SAT, ya sea que el patrón realizó la inscripción masiva de todos sus trabajadores, o bien que el mismo trabajador acudió a las oficinas del SAT previa cita para tramitar su inscripción al RFC, y ese mismo RFC le va a servir en todos los lugares en donde vaya a trabajar para el timbrado de la nómina. Por eso, actualmente el RFC de 13 dígitos de persona física es un requisito obligatorio para la nómina y debe de estar inscrito en el padrón de RFCs del SAT. Cuando tenemos un RFC que acabamos de inscribir recientemente, entonces los diferentes proveedores autorizados de certificación y la misma página del SAT nos mandan un mensaje de que ese RFC no se encuentra inscrito en las listas del SAT, pero es solamente durante un periodo de 8 horas, 16, 24 horas máximo, en el que se actualizan las bases de datos del RFC de los servidores del SAT y que se aplica en todos los demás módulos de su programación para que lo reconozca. Por lo tanto, si acabamos de realizar nuestra inscripción del RFC, vale la pena esperar por lo menos 8 horas, ¿de acuerdo? Para que entonces podamos realizar el timbrado a partir de después de esas 8 horas. La siguiente modificación fue una clasificación de percepciones, deducciones y otros pagos. En las versiones anteriores hasta 2017, únicamente teníamos percepciones y deducciones. Y había una peculiaridad, que teníamos que clasificar las percepciones en grabadas y exentas, pero así también teníamos que clasificar las deducciones en deducciones grabadas y exentas, lo cual no tiene un sustento jurídico en nuestra normatividad, porque más bien las deducciones son autorizadas o son no autorizadas, cumplen requisitos o no cumplen requisitos, pero no hay manera de que existan deducciones grabadas o exentas. Entonces, esa fue la modificación que mejoró de 2017 para 2018. Así también se incluyeron dentro de otros pagos aquellas percepciones que recibe el trabajador, pero que no derivan de la relación laboral, más bien son necesarias para la misma. Por ejemplo, el tema de los viáticos o de los reembolsos, con los cuales el trabajador representa a la empresa en un mandato específico y tiene que pagar hospedaje, tiene que pagar alimentación, etcétera, transporte. Para que pueda realizar esos pagos, la empresa le otorga un monto. Esa cantidad que le deposita o que le transfiere, esa cantidad no debe ser un ingreso para el trabajador. Estamos de acuerdo, porque es necesario para el trabajo, pero no deriva de la relación laboral. Entonces, estas percepciones que recibe el trabajador y que debe de comprobar a nombre de la empresa, como el tema de los viáticos, no son una percepción del trabajador, más bien se refiere a otros pagos. Aquí también tenemos el tema de los ajustes y un apoyo que da la federación a los trabajadores por motivo del trabajo. Este apoyo que se denomina subsidio para el empleo, que es aplicable a los salarios más bajos. Por ejemplo, un salario de 1,700 pesos mensuales en la tabla de subsidio para el empleo le otorgaría un beneficio de 400 pesos de subsidio para el empleo del trabajador. Conforme se incrementa el salario, disminuye el monto del subsidio para el empleo.
de tal manera que para salarios de 7,500 pesos mensuales, el monto del subsidio ya es 0 pesos. Así también se incorporan datos informativos como es el subsidio al empleo causado, es decir, ese dato informativo del monto del subsidio que aparece en la tabla y el cual se debe de comparar contra el impuesto sobre la renta para ver cuál es mayor, si es necesaria una retención porque es mayor la retención que el subsidio o viceversa, si es necesario entregar al trabajador este subsidio porque es mayor que el impuesto sobre la renta causada. Entonces, este es un dato informativo, no suma ni resta, sino que hay que revelarlo. En ese sentido, hubo una modificación muy importante en 2020, la que se refiere al monto máximo a otorgar por concepto de subsidio al empleo. La verdad es que desde 2019 hacia atrás, en el subsidio al empleo se podía poner cualquier cantidad en el CFDI de nómina. Inclusive se podía entregar mayor subsidio al que corresponde de acuerdo a la tabla. Por eso fue necesario poner estos candados, estos controles, para que el monto máximo de subsidio que se pueda entregar al trabajador sea el que permite la tabla, no más, ni un peso más. La siguiente validación es la de impedir el timbrado de CFDI negativos. ¿Cómo pudiéramos tener CFDI negativos? Únicamente si las deducciones, esos descuentos que se hacen en la nómina fueran mayores que las percepciones. Pensemos que el trabajador incumplió, no se presentó a trabajar. Si no se presentó a trabajar, pues no se le van no va a devengar el sueldo. ¿Estamos de acuerdo? Pero esas deducciones, esos préstamos o esos créditos, como el crédito Infonavit, como el crédito Infonacot, o préstamos que se le hacen vía nómina de diferentes instituciones de préstamos, etcétera, estos descuentos que se le tienen que aplicar podían ocasionar que la nómina fuera negativa. Sin embargo, en las guías de llenado se nos aclaró que a partir de 2018 no era posible timbrar nóminas negativas, sino como, por lo menos con monto cero, monto neutro. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vale la pena asociar los costos con los ingresos, es decir, asociar las deducciones con las percepciones. Estos descuentos que se tenían programados para los días en los que el trabajador de manera justificada o injustificada no se presentó a trabajar, pues se deben de prorrogar al periodo siguiente, pero no se deben de incluir en un periodo en donde no tuvo percepciones. Y por último, es la incorporación de un método de pago que se denomina NA, es decir, no aplica, para todos los CFDI de nóminas. Este método de pago que pudiera ser efectivo, cheque, transferencia, tarjeta, etcétera, es el método de pago que se utiliza de manera general para todas las facturas electrónicas. Pero para el complemento de nómina, forzosamente debemos utilizar las siglas NA, no aplica. Y en la fundamentación voy a explicar el porqué de este cambio, ¿de acuerdo? En este momento solamente lo vamos a poner como un requisito. Muy bien. Este complemento de nómina que se incluye en el CFDI tiene diferentes aristas, diferentes elementos que suman a la normatividad que debemos de respetar para el timbrado de la nómina. Debemos de partir de nuestra relación laboral, artículo 123 constitucional, artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo. De ahí nos vamos a todos los artículos de la seguridad social, no solamente los que se encuentran dentro de la Ley del Seguro Social, sino también dentro de la Ley del Infonavit y del Seguro de Ahorro para el Retiro. Tenemos que mencionar también la implicación de la retención de impuestos sobre la renta, que pertenece a nuestra Ley de Coordinación Fiscal. Y que dentro del CFDI pues tenemos un nodo que se llamará Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, cuyas siglas son SNCF. También tenemos que estudiar el anexo 20 de Resolución Miscelánea Fiscal y las guías de llenado, que las vamos a comentar. Y por último, el catálogo de claves de nómina, en donde encontramos las percepciones, las deducciones, los otros pagos, los tipos de jornada, los tipos de horas extra,
los tipos de incapacidades, etcétera. Todos los campos que debemos conocer para llenar de manera correcta. Comencemos entonces con el tema de la relación laboral. Aquí tenemos en pantalla la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en el artículo 123 establece lo siguiente. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social del trabajo conforme a la ley. ¿A qué ley será que nos estamos refiriendo? La ley secundaria que deriva de ese artículo constitucional es la Ley Federal del Trabajo, por lo menos para las relaciones entre particulares y sus empleados. Muy bien, entonces este derecho que tenemos los mexicanos para un trabajo digno y socialmente útil, pues conlleva todas las formalidades que hay que cumplir en el mismo, ¿no? Por ejemplo, el contar con un contrato, con un reglamento interior, la cláusula del salario, la manera en la que, el periodo y la manera en la que se pagará el salario y el comprobante que se debe de expedir por pagar estas remuneraciones, ¿no? Para tal efecto, el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo establece, perdón, estoy en otra ley, estoy en una ley del impuesto sobre la renta. Ley Federal del Trabajo, aquí está. Permíteme un segundo. Aquí está. Se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen a la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. ¿De acuerdo? Y en las siguientes líneas nos dice que tanto la prestación del trabajo como el contrato surten los mismos efectos. ¿De acuerdo? En la ausencia del contrato no se podría decir que no existe la relación laboral porque la prestación del servicio tiene la misma forma de prueba que el mismo contrato. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí ya sabemos que habrá una remuneración. Debe ser a cambio del pago de un salario. Me parece que es en el artículo 121. A ver, perdón. Voy a buscar el fundamento. El artículo 101 de esta Ley Federal del Trabajo nos dice de qué manera debe ser pagado el salario. Aquí está. El salario en efectivo deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal. ¿A qué se refiere la moneda de curso legal? Se refiere a los billetes, a las monedas fraccionarias, etc. Ese es el efectivo. Moneda de curso legal. No siendo permitido hacerlo en mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda. Pensemos tal vez en cheques posfechados. No puedes cobrar un cheque si todavía no ha llegado la fecha de cobro. Pensemos tal vez en algún título de crédito. Pensemos tal vez en una tarjeta, un plástico, un monedero electrónico que todavía no está en nuestro poder, todavía no lo podemos cambiar esa tarjeta o este monedero porque pues, no nos lo han sido proporcionado. Hay que tener mucho cuidado con todos estos medios representativos del efectivo, porque nuestra Ley Federal del Trabajo nos dice que el salario se debe pagar de esa manera, en moneda de curso legal. Pensemos en otro escenario, en las criptomonedas. Esas que ni siquiera son monedas, pero son representación de valor reconocido entre oferentes y demandantes. Bueno, entonces, nuestra Ley Federal de Trabajo no ha sido modificada en ese sentido. Dice que el salario debe pagarse en moneda de curso legal. Comparemos esta disposición con nuestra Ley del Impuesto sobre la Renta. En el artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos establece: las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos. Aquí vamos a ver cuáles son los requisitos para que sea deducible la nómina, por ejemplo, en general, junto con todas las demás deducciones, pero lo veamos desde la perspectiva de la nómina. ¿Qué requisitos debe de cumplir? Fracción tercera. Estar amparada en un comprobante fiscal, es decir, un CFDI de nómina, y que los pagos cuyo monto excedan de 2,000 pesos se efectúen mediante transferencia electrónica
de fondos. ¿Qué les parece? Y aquí hay una particularidad. Hablemos de los cheques. Los pagos que se efectúen mediante cheque nominativo deberán contener la clave del RFC de quien lo expide, así como en el anverso del mismo la expresión para abono en cuenta del beneficiario. Entonces, en la ley del impuesto sobre la renta, junto con todas las deducciones, porque no es una separación de la misma, eh, habría que cuidar también que la nómina que exceda de 2,000 pesos supere este monto, sea pagada con transferencia y con cheque. Pero ¿qué nos decía la Ley Federal del Trabajo en el artículo 101? Que debía ser pagado en moneda de curso legal. Aquí hay una arbitrariedad, ¿no? Porque parece que eh, de manera simultánea, dos leyes federales están dando instrucciones diferentes al patrón. Por eso es que hace un momento mencionábamos que uno de los cambios que se implementó en 2018 es que para todas las nóminas el método de pago debe ser NA, no aplica, ¿de acuerdo? Porque hay una contradicción de normas. Ley Federal del Trabajo, Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, para no entrar en conflictos, eh, la misma modificación que se realizó a las guías de llenado del CFDI de nómina es que deben de utilizar este método de pago. No aplica. Muy bien, continuamos. Tenemos aquí también nuestra ley de coordinación fiscal. En el artículo 3b de esta ley de coordinación fiscal nos establece lo siguiente. Las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán al 100% de la recaudación que se obtenga del impuesto sobre la renta que efectivamente se entere a la federación. Entonces, ¿qué es lo que nos dice en la primera línea? Las entidades, por ejemplo, el Estado de Chiapas y también las otras 31 entidades federativas. Aquí le pongamos nombre. El Estado de Chiapas participará al 100% de la recaudación que se obtenga del impuesto sobre la renta que efectivamente se pague a la federación, correspondiente al salario del personal que preste o desempeñe un servicio subordinado en las dependencias de la entidad federativa del municipio o de la Ciudad de México, actualmente, ¿no? Ciudad de México, así como en sus respectivos organismos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales, siempre que el salario sea efectivamente pagado por los entes mencionados con cargo a sus participaciones u otros ingresos locales. Aquí, el federalismo en México le permite a la federación decirle, bueno, está bien, la recaudación que realizan ustedes, entidades federativas, viene de un presupuesto que como Estado debemos de compartir ese presupuesto. Y del pago de esa nómina, pues hay más recaudación, hay recaudación de ISR por salarios. Así que el impuesto sobre la renta que hayas pagado con tus participaciones o con tus ingresos locales, te lo regreso. Es un ISR en el que participas, es participable, es para ti. Pero si lo pagaste con recursos federales, ramo 33, si lo pagaste con recursos federales, entonces nunca fue tuyo, siempre fue de un recurso federal. Entonces, esa nómina que pagaste con recurso federal, no te otorgo el ISR de esa nómina, esa me queda a mí, federación. Muy bien, entonces esto dentro de las guías de llenado de nómina, voy a buscar, a ver si lo encuentro por acá. Aquí está el nodo que les mencionaba, el nodo Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Se refiere al origen del recurso. ¿Con qué recurso pagaste la nómina? ¿Pagaste la nómina con ingresos propios? ¿Pagaste la nómina con ingresos federales? ¿O lo hiciste con ingresos mixtos? Una parte de recursos federales y una parte de recursos propios. Entonces, tu participación será en proporción, en la proporción que representaron tus recursos propios respecto de tus ingresos propios más federales. Hay que calcular una proporción, como si fuera una regla de 3, hay que prorratear. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está el mismo fundamento. Y nos vamos entonces ahora a este documento que son las guías de llenado. Estas guías de llenado son 117 páginas que nos ayudan a decidir qué campos seleccionar, qué campos debemos de llenar, cuáles puedo optar por dejar vacíos, qué requisitos debo de cumplir para
obtener este producto final que es el timbrado de la nómina. ¿De acuerdo? Me voy a ir al apéndice 6, que es la matriz de percepciones y deducciones, porque aquí vamos a ver un resumen de las diferentes percepciones y deducciones. Tenemos en la columna de la izquierda estos códigos que corresponden a las claves de sueldos y salarios, el aguinaldo, la PTU, reembolso de gastos médicos, fondo de ahorro, caja de ahorro, etcétera. Premios de puntualidad, prima de seguro de gastos de vida, prima dominical, prima vacacional, etcétera. Todos los conceptos que puede recibir el trabajador. Y aquí están aplicables los montos máximos exentos junto con su fundamento legal. Porque una de las características que existía en la versión anterior a 2017 es que se podían incluir como montos exentos cualquier cantidad. A partir de 2018 está este candado, únicamente los valores que permite el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y del otro lado vemos algunos ejemplos de cuáles son los descuentos que se realizan en la nómina. El impuesto sobre la renta por salarios, el descuento por incapacidad, es decir, el patrón no paga los días que el trabajador se ausenta por motivo de la incapacidad. ¿Quién debe de pagar? Pues, si la incapacidad fue por un periodo mayor de 3 días, es decir, 4 o 5 días en adelante, esa incapacidad la paga el Seguro Social. ¿De acuerdo? El ausentismo, ese es diferente. La ausencia es porque el trabajador no quiso llegar. San Lunes, por ejemplo. El trabajador no quiso llegar, se le descuenta el día. Diferente al descuento por incapacidad. Puede ser por una enfermedad o por un accidente, ¿no? O por la maternidad. El ajuste al aguinaldo, el ajuste a la PTU, esos ajustes son descuentos, ¿eh? O sea, ajustes en descuentos, etcétera. Y aquí continúa el catálogo de percepciones y de deducciones. Y aquí estamos viendo los catálogos para el tipo de régimen, el clave 002, el de sueldos. Esos son los que se pueden aplicar. Estas son las percepciones y deducciones para el régimen 003, que es el de jubilados pensionados, etcétera. Permítame un segundo, estoy buscando uno en específico. Aquí está, el catálogo de indemnización o separación. Como pueden ver, cuando se paga un finiquito, no podemos incluir todas las percepciones y deducciones que queramos, sino que estamos limitados a únicamente estas. Por ejemplo, en una nómina de finiquito, ¿qué se debe de incluir? Prima de antigüedad, pagos por separación, indemnizaciones. Se puede incluir aquí la parte proporcional del aguinaldo, la parte proporcional de la PTU, no sé, un sobresueldo, un salario adicional, ¿no? Cuando timbramos con este régimen 13, que es indemnización o separación, en el pago del finiquito, solamente puede incluir estas percepciones y estas deducciones, ISR y los diferentes ajustes. Entonces, a partir del 2020, esto vino a dar mucho arbitrariedad a las empresas, porque a partir de este año tienen que hacer dos nóminas por finiquito, una por conceptos ordinarios y otra por conceptos extraordinarios, ya no se pueden incluir en la misma. Hay una regla de miscelánea fiscal que establece que sí se pueden incluir en el mismo CFDI, pero en complementos separados, no dentro del mismo complemento, sino un complemento de nómina para percepciones periódicas y otro complemento de nómina para percepciones extraordinarias. ¿De acuerdo? Y por último, aquí tenemos un archivo de Excel que es el catálogo de nómina, en donde vemos los diferentes campos que se deben de llenar, como es el código postal, la entidad federativa, la periodicidad de pago, diario, semanal, quincenal, mensual, etc. El régimen del emisor, el tipo de contrato, por tiempo determinado, por obra determinada, tiempo indeterminado, temporal, a prueba, etc. Las deducciones que se pueden efectuar, las diferentes jornadas, diurna, nocturna, mixta, etc.
los puestos de riesgo de trabajo. De esta manera es como debemos de comenzar a estudiar todos los requisitos para el correcto timbrado de